Bien. Bueno, como les decía, entonces vamos a comenzar con la clase de la asignatura de Teoría y Práctica del Proceso Civil de la Universidad FAST. Antes de entrar en algunos conceptos introductorios de las materias, me parece que resulta relevante hablar sobre el principio de tutela judicial efectiva. Indudablemente nos conlleva a hablar sobre acceso a la justicia, ¿sí? Ahí excepto al doctor Urrera, perfecto. El derecho a la tutela procesal tiene un triple enfoque, ¿sí? En primer lugar, lo que es el derecho a la libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales, ¿sí?, que pudieran impedirlo. Por otro lado, el derecho a obtener una sentencia de fondo, ¿sí?, una sentencia motivada, una sentencia fundada que le ponga, digamos, fin a ese pleito que se haya impetrado, ¿sí?, en un tiempo razonable. Eso es lo que nos dicen un poco las normas. Entonces, libertad de acceso a la justicia. Yo tengo que garantizarle a toda persona acceder a la jurisdicción, ¿sí? A esa persona tengo que garantizar de que va a obtener una sentencia, ¿sí?, de fondo, motivada y fundada por un juez en un tiempo razonable, más allá del acierto o no de esa decisión, que para eso está la vía recursiva. Y por último, le voy a tener que garantizar a esa persona que esa sentencia se cumpla, ¿sí?, lo que se denomina la ejecutoriedad del fallo. Entonces, el principio de acceso a la justicia, ¿sí?, o de tutela judicial efectiva, tiene este triple enfoque. Libertad de acceso a la justicia eliminando obstáculos procesales que lo impidan, ¿sí? El derecho a una sentencia de fondo que ponga fin a ese pleito, una sentencia motivada, fundada. Y por último, lo que es la ejecutoriedad del fallo, ¿sí?, a que esa sentencia se cumpla. Bien, este esqueleto principal que establece las garantías mínimas que tiene que tener todo proceso, nosotros en Argentina lo tenemos en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, ¿sí? Y también en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí?, la KDH, que tiene jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, como bien deben saber. El artículo 8 establece el derecho a ser oído, ¿sí?, con las debidas garantías legales, en un plazo razonable por un juez competente, imparcial, ¿sí? Por eso, este principio de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia es muy importante y es la base de todo proceso judicial. Ahora bien, el profesor Jorge Rojas nos habla de que hay tres pilares fundamentales del derecho procesal. En primer lugar, la jurisdicción, ¿sí?, luego la acción y por último el proceso. Por eso vamos a hacer algunas diferenciaciones de conceptos, principalmente de esta trilogía de la estructura procesal, para poder dejar bien en claro y que no se nos confundan algunos conceptos que son, como les digo, relevantes. En primer lugar, la jurisdicción, en simple palabra, es la facultad que tiene el Estado para administrar justicia a través de los órganos judiciales, ¿sí? Es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos judiciales. Pero cuando hablamos de jurisdicción está bueno también hablar de competencia para poder diferenciar estos dos conceptos que a veces se asemejan y a veces nos confunden. Competencia son los límites que tiene la actuación justamente de los órganos judiciales, ¿sí? Jurisdicción es la facultad del Estado de administrar justicia. Y la competencia son los límites que tienen los órganos judiciales para administrar la justicia, para intervenir. Imagínense que no puede intervenir cualquier juez en cualquier conflicto, ¿sí? Esto hay reglas procesales, en particular la competencia, las reglas están en el artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y la competencia a su vez se clasifica en competencia material, territorial y en razón del grado, podemos decir. La competencia material, hablamos sobre la materia sobre la cual versa la pretensión que deduce el demandante, ¿sí? La materia que se encuentra en juego, los derechos que se encuentran en juego. Por ejemplo, vemos cuestiones de familia, cuestiones laborales, cuestiones civiles, cuestiones comerciales, cuestiones penales, ¿sí? Esto es la materia, ¿sí? La competencia material se encuentra, delimita al juez a el campo de la materia. Después tenemos también la competencia territorial. La competencia territorial es interesante porque delimita el espacio territorial en el cual el juez puede intervenir, ¿sí? Y estos límites que se establecen a través de la competencia territorial permite, por un lado, determinar si la jurisdicción es federal o provincial, ¿sí? O sea, depende también el territorio donde se haya cometido o se haya situado el hecho. Y por otro lado, también permite identificar cuál es el órgano judicial, ¿sí?, correspondiente que hay de intervenir en el caso concreto, ¿sí? O sea, primero vemos el fuero al cual corresponde y después, en función del territorio, vemos cuál órgano, cuál es el juez que va a intervenir en ese proceso. En la provincia de Buenos Aires, particularmente, como tenemos muchos departamentos judiciales, el tema de la competencia territorial es importante
porque justamente vemos que se determina el hecho que suscita la atribución de conocer en el caso concreto. Por ejemplo, al hablar de competencia territorial, nos podemos centrar en el tema del domicilio, en el tema del lugar de celebración del contrato, en el tema de la ubicación de la cosa, si se tratara, por ejemplo, del ejercicio de una acción real. Entonces vemos que el territorio, ¿sí?, es muy importante para, digamos, fijar la competencia territorial. Y por último, la competencia en razón de grado es sencillo, que es cuál es el juez, ¿sí?, en qué escalafón es el que va a intervenir, ¿sí?, primera instancia, segunda instancia, o si en el caso habría un tribunal colegiado de primera instancia. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Lo otro que les quiero comentar respecto a la competencia es que muchas veces esto también se generan conflictos de competencia entre jueces. Cuando hay un conflicto de competencia, el que resuelve, ¿sí?, es el inmediato superior. Vamos, un ejemplo. Si hay un conflicto de competencia entre un juez federal y un juez provincial, ¿sí?, ¿quién es el inmediato superior? En ese caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí?, porque no hay un inmediato superior intermedio. Ahora, si por ejemplo tenemos dentro del ámbito provincial un conflicto de competencia entre un juez civil y comercial y un juez contencioso administrativo, el inmediato superior, ¿quién es? La Suprema Corte de Justicia, en este caso sería de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, el máximo tribunal provincial. Ahora, si el conflicto de competencia se genera entre dos jueces civiles y comerciales del ámbito de la provincia, si es en el mismo departamento judicial, puede ser que el inmediato superior sea la Cámara Departamental. Entonces, lo que tenemos que ver es quién es el inmediato superior de ese conflicto de competencia para poder determinar quién es el que lo va a resolver. ¿Bien? Pero bueno, acá teniendo en cuenta que hay alumnos de distintas provincias, está bueno que se entienda esto de la posibilidad de un conflicto de competencia entre un juez federal y un juez provincial, y que ahí el inmediato superior sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Bien? Hasta acá estamos. Jurisdicción, algunas nociones de competencia. Otro concepto que les quiero definir para poder ir, digamos, limpiando un poquito el conocimiento en esta etapa inicial de la materia, es la acción. La acción es el derecho subjetivo, público, abstracto y autónomo que goza toda persona física o jurídica de postular el ejercicio de la actividad jurisdiccional. ¿Sí? Es un derecho, tengamos en cuenta esto. Esto no dice Peirano. Algo parecido nos dice el profesor Palacio. Concretamente es el derecho a promover un proceso y que en el mismo recaiga una sentencia. Lo que nos decía Couture hace muchísimos años, el derecho de peticionar a las autoridades. ¿Sí? Yo tengo un derecho a promover un litigio. Lo que le decía al principio, con el principio de tutela judicial efectiva, que el primer concepto de ese triple enfoque es justamente el derecho al acceso a la justicia. Entonces yo tengo esta acción, que es un derecho, como les digo, subjetivo, público, abstracto y autónomo. Bien. Otro concepto que les quiero definir es el concepto de demanda judicial. ¿Sí? Palacio nos dice que es el acto de iniciación procesal, es el acto formal de inicio de un proceso que requiere del cumplimiento de determinados requisitos mínimos que establece justamente el Código Procesal. ¿Sí? En sí es el modo de ejercitar el derecho de acción. ¿Sí? Entonces, tenemos jurisdicción, competencia, acción como derecho, y ese derecho a acción se exterioriza a través de justamente la demanda judicial. ¿Sí? La demanda judicial es el acto formal de inicio del proceso. Y por último, el último concepto que les quiero definir es el concepto de pretensión procesal. ¿Sí? La pretensión, ¿sí?, es la manifestación de voluntad a través del cual alguien reclama algo, ¿sí?, ante el órgano jurisdiccional contra otro. ¿Sí? Es lo que constituye el objeto del litigio, es lo que yo le voy a pedir al juez. ¿Sí? La pretensión procesal está dentro de la demanda, es el objeto del proceso. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir al juez? ¿Sí? Le voy a pedir a reclamar contra otro, ¿sí?, obviamente en el marco de un juicio contradictorio. Lo cierto, chicos, es que a lo largo de estos meses, lo que vamos a ver en los trabajos prácticos, ustedes verán que vamos a ir de menos a más. Obviamente, vamos a ir de cuestiones generales, como estamos haciendo en la clase de hoy y están en los módulos primeros, ¿sí?, a cuestiones más específicas. La materia está compuesta y está armada de ir justamente de lo general a lo particular. Vamos a ver en los próximos módulos cómo se confecciona una demanda y van a ver cómo es un proceso judicial. ¿Sí? Ustedes mismos van a tener que confeccionar un pliego de interrogatorios a testigos, un pliego de posiciones, ¿sí? Van a tener que preparar un pliego de posiciones,
y así van a tener que hacer un montón de cuestiones, ¿sí? Que van a vincular la teoría procesal con la práctica procesal, ¿sí? Por eso lo que vamos a ver en esta materia es concretamente qué es el proceso. Y es importante acá, chicos, que tengamos en cuenta que el libro de cabecera, más allá de obviamente los manuales y todo el contenido que está volcado en la plataforma, es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es, digamos, nuestra herramienta que tenemos como abogados, ¿sí? Más allá de, obviamente, como les dice la salvedad, para los que se incorporaron después, los códigos provinciales, ¿sí? Resultan relevantes a la hora de, obviamente, aplicar el derecho en sus provincias. Pero es importante de que esta materia vamos a ver el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y como les digo, más allá de algunos institutos que pueden modificarse o algunas cuestiones, por lo general, el mayor contenido hay una identidad entre los códigos provinciales y el Código Federal. Bien, como les digo, algunos trabajos prácticos sí serán con los códigos de su provincia, eso está aclarado en cada una de las cabeceras de los trabajos prácticos, para que ustedes no se confundan, y está bueno que ustedes también puedan traer sus propios códigos provinciales a los trabajos prácticos y que nosotros un poco tengamos que investigar sobre cómo son los institutos y también si hay identidad, como les digo, en ellos con nuestros códigos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, como soy yo, pero también con el código federal. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bien. Le hago una consulta. Sí. No, para esto. ¿Cómo sabemos cuando, o sea, como abogados, cómo sabemos, o sea, para que no nos pase el caso del trabajo práctico, que le estemos como errando del lugar donde meter la demanda? O si sucede que lo estoy metiendo en un lugar que no corresponde, por ejemplo, tenía que ser contencioso administrativo y lo mandé en civil, ¿cómo se hace para, o sea, se empieza todo de cero? Depende. Te doy un típico ejemplo. Vos, por ejemplo, metiste la demanda en un juzgado civil y la competencia era contencioso administrativo. Si es provincial, las normas provinciales, por lo menos acá en Buenos Aires, establecen de que el juzgado que se declara incompetente remite al juzgado competente esa demanda y tramita el proceso en ese juzgado. Ahora, si vos interpusiste la demanda en un juzgado provincial y en realidad hubiese correspondido a un juzgado federal, ahí por lo general las normas establecen que ese juicio se archive. ¿Por qué? Porque vos la demanda la fundaste en normas provinciales, ¿sí? Que son distintas a las normas federales. Entonces, la idea es justamente que se archive y que vos tengas que promover un nuevo proceso ante el juzgado federal, ¿sí? Invocando normas federales, porque justamente hay una diferencia. En cambio, en el otro, como vos fundaste normas provinciales, está bien que el juez remita al otro juzgado que también es provincial, ¿sí? Sí, y te hago una consulta, como por ejemplo era en el trabajo práctico, vos, o sea, metiste varias demandas juntas, Sí. una correspondía al fuero contencioso administrativo, el otro correspondía a civil. Bueno, el juez del juzgado contencioso administrativo toma la parte de la demanda que le toma la parte de la demanda que le corresponde. La otra parte de la demanda, ¿yo la tengo que iniciar de cero en el juzgado civil o se pasa automáticamente al fuero civil? Depende. Por lo general, vos tenés que promover un nuevo litigio porque justamente es más. El derecho, las normas contencioso administrativo no son las mismas que las normas civiles y comerciales. De hecho, acá en Buenos Aires tenemos un código contencioso administrativo que establece reglas procesales. Entonces, lo ideal, yo también depende de eso el juez. El juez muchas veces, acá en Buenos Aires lo vemos, lo que hace es, le da un plazo al actor para que modifique la demanda, ¿sí? Porque todavía como no corrió traslado al demandado, para que modifique la demanda, ¿sí? Que la ajuste a las normas y que continúe el proceso con una nueva demanda, ¿sí? Pero no hace que tenga que iniciar un nuevo proceso, sino que a partir de ese proceso iniciado, lo que hace es le da un plazo para que confeccione una nueva demanda, ¿sí? Y que de esa nueva demanda se dé traslado. ¿Sí? Bien. Bueno, continuamos un poco entonces. Así no nos vence el tiempo que lo tenemos acá el doctor Urrera presente en breve va a continuar. Entonces, por eso le digo, la importancia del código procesal es muy importante. Así como para los contadores es la calculadora, para los arquitectos son los planos, ¿sí? Para el pintor es la brocha, yo siempre digo, y para el carpintero es el martillo, para nosotros el código procesal es nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Y como le digo, podemos saber mucho de derecho de fondo, pero si no sabemos derecho procesal, muchas veces podemos perder los juicios, ¿sí? O al revés,
Nosotros desde tribunales muchas veces vemos una demanda, ¿sí? Percibimos ciertas cuestiones que surgen de esa demanda, que nos hace de que quizás el demandante no tenga razón, y luego de producida prueba, ¿sí? Del relato de algunos testigos, ¿sí? O de producida cierta prueba pericial, vemos que en realidad ese pensamiento inicial gira a 360 grados y en realidad el demandante tenía razón. Por eso les digo, es muy importante el proceso, ¿sí? Y lo que surja del proceso. Bien, y acá para cerrar este tema así medio inicial, nosotros acá, cuando hablamos de proceso, claramente hablamos de conflicto, ¿sí? Más allá de los procesos voluntarios, que no me quiero meter ahora, hablamos de conflicto, ¿sí? La materia prima de nosotros es el conflicto, justamente. Ustedes, cuando atiendan a sus clientes, sus clientes van a llegarle a su estudio jurídico con un conflicto, ¿sí? Y ustedes van a tener que tratar de encauzar ese conflicto a través de un proceso judicial. Ejemplo típico que veíamos muy brevemente antes de comenzar la clase. Nosotros todo el tiempo estamos celebrando contratos, ¿sí? Ni hablar de contrato de consumo, que también es otro cantar. Pero nosotros todo el tiempo celebramos contratos, muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, nosotros nos subimos a un colectivo, ¿sí? Del transporte público de pasajeros, y nosotros estamos celebrando un contrato de transporte cuando nosotros sacamos ese pasaje. Entonces, hasta ahí se celebra un contrato de transporte, no hay mayor cuestión. Ahora, si por ejemplo en el camino ese colectivo choca, ¿sí? Y yo por ese accidente me lesiono la cabeza, la rodilla, el codo, el brazo, ¿sí? Ahí nace un conflicto, ¿sí? Porque claramente a mí nace el derecho de que la empresa de transporte me tenga que reparar los daños causados, ¿sí? Entonces, lo que hasta ese momento era un contrato, ¿sí? De cumplimiento, a partir de ese accidente nace un conflicto y yo tengo derecho a que me reparen los daños. Entonces, a partir de ahí, sí nace el derecho procesal y yo tengo derecho a promover un litigio, ¿sí? Y a reclamar lo que la norma de fondo establece, el Código Civil y Comercial, a partir de las nociones y los presupuestos de responsabilidad, establece, yo tengo derecho a que me indemnicen y a partir de ahí promuevo ese litigio. Y cuando promuevo un litigio, claramente ya yo como actor y la empresa de transporte, en este caso como demandado, ya empiezo a clarificar cuáles son las partes del proceso que luego les va a hablar el doctor Bruera, como les digo aquí presente. Y cuando veo las partes del proceso voy a ver que hay un juez que es tercero imparcial, ¿sí? Y muchas veces el conflicto vemos que se amplifica porque también, por ejemplo, tengo que traer a la citada en garantía, que es la compañía de seguros, ¿sí? Que había contratado esa empresa de transporte. Entonces vemos claramente que ese conflicto inicial, ese contrato inicial celebrado entre el pasajero y la empresa de transporte, se amplifica porque, en primer lugar, hay un juez que es un árbitro tercero imparcial, ¿sí? Independiente, y por otro lado, tenemos una cita en garantía que viene a asegurar a través de una póliza el automotor, en este caso el vehículo de la empresa demandada. Entonces vemos cómo claramente un conflicto se puede amplificar, pero de ahí vemos la importancia del derecho procesal. Por último, y para no extenderme mucho más, voy a hacerle algunas referencias a los principios procesales, ¿sí? Ya vimos algunas nociones de acceso a la justicia. Ya vimos algunos conceptos que son fundamentales del derecho procesal para diferenciarlos y que tienen que quedar bien en claros. Ya vimos la importancia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Como herramienta de todo abogado, ¿sí? Como herramienta para poder llevar a cabo los procesos, ¿sí? A los tribunales, porque también, como sabemos, el juez es quien dirige el proceso, ¿sí? Y lo hace a través de reglas. ¿Y esas reglas dónde están? Justamente en los códigos procesales. ¿Mm? Por eso la importancia del derecho procesal. Los principios procesales, según Palacio, son las directivas u orientaciones generales en que se funda cada ordenamiento jurídico procesal, ¿sí? Son justamente principios supranormativos. Claramente los principios procesales no hay una identidad en la doctrina respecto a la cantidad y al concepto de todos ellos. Por eso no vamos a establecer una clasificación específica. Solamente le quiero nombrar 4 o 5 principios procesales que me parecen a mí que son fundamentales y que se ven en todo proceso judicial, ¿sí? El primer principio procesal que les quiero comentar es el principio dispositivo, ¿sí? Principio dispositivo. El principio dispositivo es la contracara del impulso por oficio, ¿sí? Y es el correlato del derecho a la igualdad dentro del proceso. Bien, lo que tiene que quedar bien en claro es que en el derecho procesal civil, las partes son las dueñas del proceso,
bien, en igualdad de condiciones, disputando ante un juez, ¿sí? Árbitro tercero imparcial, la vigencia de derechos, ¿sí? Y estos derechos son disponibles para las partes. Acá no estamos, por ejemplo, ante un proceso penal donde hay un proceso inquisitivo, donde está el Ministerio Público Fiscal, donde tiene que llegar a una verdad absoluta, ¿sí? Y donde justamente el Ministerio Público Fiscal y el juez instructor, en el caso de la justicia penal, ¿sí? Tiene que impulsar el proceso. Acá el principio dispositivo establece ciertas reglas de que quienes impulsan el proceso son las partes, ¿sí? Y como correlato de este principio dispositivo, vemos que tenemos el principio de iniciativa, ¿sí? Las partes son las que tienen que proponer, ¿sí? Las cuestiones al juez, las partes son las que impulsan ese proceso, las partes son las que delimitan el tema decidendum, ¿sí? Las partes son las que aportan los hechos, ¿sí? Las partes son las que aportan la prueba, ¿sí? La prueba y los hechos son carga de las partes, chicos. Bien, las partes aportan los hechos, las partes aportan las pruebas, ¿sí? Las partes tienen la disponibilidad del derecho material. Yo, como actor, puedo desistir de esa acción cuando quiero. Yo puedo conciliar, yo puedo transar, ¿sí? Es decir, el derecho es disponible para las partes. Y por último, también este principio dispositivo, ¿sí? Le da legitimación para recurrir justamente a las partes del proceso, ¿sí? Las partes que no estén conformes con alguna decisión del magistrado pueden recurrir a la instancia superior. Bien, principio entonces dispositivo, ¿sí? Impulso a través de las partes. Quienes fijan los hechos, ¿sí? Establecen los hechos, ¿sí? Y aportan el material probatorio. Y el juez, tercero imparcial, resuelve. Principio de contradicción o de bilateralidad. El principio de contradicción o bilateralidad es el correlato de los que le comentaba al principio, del artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 8 de la KDH, justamente del debido proceso. ¿Qué significa esto? El juez no puede tomar ninguna decisión, ¿sí?, que cause Estado sin haber escuchado, oído a la otra parte. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver en un proceso judicial es que de la demanda se da traslado de la demanda. De la prueba documental se da traslado de la documentación. De los hechos nuevos se dan traslado de los hechos nuevos. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La bilateralidad implica que hay que oír a la otra parte siempre antes de tomar una decisión que pueda causar Estado. Bien, es, como le digo, el correlato principal del principio de debido proceso procesal y de acceso a la justicia. Bien, principio de publicidad. Básicamente significa de que todo lo que todas las actuaciones del proceso, ¿sí?, deben estar públicas, ¿sí? Y esto no solamente para los litigantes, sino para generar transparencia a toda la sociedad. Entonces, ¿qué significa? Ustedes pueden tranquilamente a través de la mesa de entradas virtual, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o del portal de causas del Poder Judicial del Poder Judicial de la Nación, pueden acceder a todas las causas judiciales, ¿sí?, salvo algunas que están restringidas por derechos de menores, ¿sí?, o cuestiones penales, ¿sí?, o cuestiones sensibles, a veces que se le ponen las iniciales, pero en realidad se puede ver la mayoría de su contenido, que no está reservado. Hay publicidad de los actos procesales. ¿Qué significa esto? Que las causas están públicas para todo aquel que quiera acceder, ¿sí?, tanto en los sistemas provinciales como en el sistema nacional. Bien, entonces, principio de publicidad. Principio de contradicción, principio de preclusión. El principio de preclusión, ¿sí?, Chiovenda dice que la preclusión es la pérdida o extinción o caducidad de una facultad procesal. ¿Qué significa el principio de preclusión? ¿Sí? Las etapas, cuando se van yendo para adelante, cuando se van superando, ¿sí?, las etapas del proceso, una vez que han sido superadas, yo no puedo volver atrás. ¿Se entiende? Cuando yo voy para adelante en el proceso, ¿sí?, se clausura el estadio procesal, ¿sí?, que suscitó anteriormente. Justamente a través del ejercicio de un derecho, la pérdida de un derecho por el plazo de un tiempo, por ejemplo, demanda, si yo como demandado no contesto la demanda, ¿sí?, el demandado pide mi rebeldía, pero si se vence ese plazo para contestar la demanda, yo no la puedo contestar fuera de plazo.
¿sí? Porque ya se venció. Entonces, el proceso está compuesto de etapas y una vez que se avanzan en esas etapas, yo no puedo volver atrás para reabrirlas, ¿sí? Este es el principio de preclusión procesal. Y el fundamento de este principio de preclusión está justamente en la seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, ¿sí? Obviamente. Para esto también tenemos reglas procesales. Y por último, el principio que les quiero mencionar es el principio de inmediación. El principio de inmediación, que es principalmente en el marco de oralidad de los procesos, es que el juez debe estar cercano a las partes del proceso. En la provincia de Buenos Aires actualmente está el Plan de Oralidad de Justicia 2020, que implica que gran parte de ese proceso, del proceso judicial, civil y comercial, sea oral, lo que implica que la audiencia preliminar y la audiencia de vista causa se celebren en el marco de la oralidad, ¿sí? Hoy tuvimos, por ejemplo, en el juzgado, el cual es el funcionario, Leoniel, el doctor Obrera, también es funcionario de un juzgado civil y comercial de acá del Departamento Judicial de Mar del Plata. Tuvimos una audiencia en la cual se buscó justamente la conciliación de las partes y era fundamental que más allá de los abogados, y por más que sean apoderados, vengan las partes para que estén cerca del juez y el juez pueda escucharlas también. El principio de inmediación implica que el juez no solamente esté cerca de las partes, sino que esté cerca del proceso, ¿sí? Y lo conozca en su integridad antes de poder tomar cualquier decisión. Hoy en día tenemos cada vez un juez, ¿sí? Más presente en el proceso, ¿sí? En algunos aspectos y en algunas causas, por ejemplo en cuestiones colectivas, ¿sí? O en cuestiones de afectaciones de derecho a la salud, tenemos quizás un juez más activo, ¿sí? Que el juez del que se hablaba antes, Alvarado Belloso y compañía. Hoy tenemos un juez más activo y más presente en el proceso, y justamente el principio de inmediación es que el juez esté cercano a las partes para tomar cualquier decisión. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Bien, bien, muy claro. Bien. Bien, Carlos. Bien, Malvina. Bien, Nelly. Bien, Martín. Bien, Jazmín. Bueno. Lionel, ¿estás por acá? Buenas, ¿cómo andan? Ahí tenemos al doctor Ubrera. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Uy, espérame que... Lionel, me quedan 3 Ahí minutos a está. la sesión. ¿Les parece que Sí, hicimos una nueva? Así arrancamos de vuelta. sí, eso justamente te iba a preguntar. Acá aparece el tiempo restante de reunión un poquito, así que no sé cómo hacer para seguirla. Mira, yo acá tengo una, les invito a esta nueva y la inicio ahora, pero tienen ID y código de acceso distinto, porque justo este que programé salió aleatorio. ¿Quieren copiarlo? Bien. Y ahora la inicio, cerramos esta y la inicio. Espérame que lo copio. Exacto. Ahí estamos. ¿La iniciaron, lo copiaron todos? Nelly, Carlos, Martín, todos copiados, listo. Cerramos esta sesión e iniciamos la nueva. Ahí nos vemos. ¿Vale?